Tem sido muito bom, muito gratificante poder Ha sido estar muy em bueno, contato com muy você gratificante através poder destes estar en vídeos que contacto con estamos ustedes produzindo a través de estos e videos que também estamos queremos agradecer a produciendo. você Y por también nos queremos ajudar agradecerte a usted, a propagando ti, por estes ayudarnos vídeos para a os seus anunciar amigos, seus conhecidos, estos videos para tus escrevendo amigos, para tus no conocidos nosso canal do y YouTube registrándote para que en você nuestro canal del continue YouTube recebendo os vídeos que para estamos que usted produzindo. continúe recibiendo los E videos que tenho estamos certeza que produciendo. isso haverá de Y abençoar yo tengo a certeza vida que de esto muitas será pessoas. que habrá de Sem bendecir la dúvida vida de muchas alguma, personas. nós entendemos Sin duda que a alguna, Bíblia, por ser nosotros livro entendemos profético, que la Biblia, ela por ser un não libro encerra nos profético, seus assuntos ella apenas no termina quadro sus asuntos, que está sendo apenas un tomado e cuadro escolhido para que representar está momento. siendo Por agarrado, exemplo, elegido para nós representar el estamos momento. estudando aqui Por ejemplo, a era da nosotros igreja de estamos Tiatira, estudiando aquí que la tem uma edad de la iglesia duração de Tiatira, do ano 606 que ao tiene ano una duración 1500. del año 606 al año 1520, A era negra, que es conocido como el mas aquilo periodo não de la foi Edad Negra, especificamente pero para aquele aquello período no de quedó tempo. específicamente Isto seria para agregado aquel periodo de tiempo. a Esto acontecimentos sería futuros, agregado e quando as pessoas a los estivessem acontecimientos vivenciando, futuros, a que Bíblia cuando las mais personas uma estuvieran vez estaria vivenciando, sendo cumprida. viviendo, la Biblia una Nós vez não más podemos estaría pegar, siendo por cumplida. exemplo, a Bíblia e dizer a carta aos Romanos. Entonces aquilo foi só nosotros para no os podemos romanos, agarrar la era para Biblia nós y também. decir, la carta a los Porque por romanos, ser aquello fue profética, solo para los aquilo romanos, é es para agregado nosotros también. a Porque todas por ser as profética, nós aquello sabemos es que adicionado só a haverá todas um las edades. momento em que tudo Entonces nosotros culminará. sabemos que Isso solo será habrá un deixado para momento trás, que en é que todo o dia culminará. em Esto que será houver o dejado para julgamento atrás. final e todas Es as el coisas día forem en que para os seus devidos haya el lugares. juzgamiento O ímpio original, para a final, y destruição todas las e o cosas vayan salvo a su para a debido vida lugar. El o limpio diabo para la para o lago destrucción de y el fogo, salvo e o para la vida povo de eterna. Deus El diablo agora para em el uma lago de comunhão fuego y el perfeita com pueblo de Deus Dios eternamente. ahora en una comunión Essas coisas perfecta con precisam Dios estar em eternamente. nossas mentes. Nós olhamos Estas cosas precisan nosso estar último en nuestras vídeo mentes. sobre Nosotros a miramos Jezabel, nuestro quem último foi video e onde sobre veio o seu Jezabel, casamento, os quién malefícios fue, que de trouxeram dónde para dentro vino, de Israel. sus E intentos, sus agora maldades trayendo estamos para vendo dentro que de os seus Israel. seguidores Y ahora têm estamos sobre viendo si que uma sus seguidores penalidade estabelecida. tienen Nós sobre vimos sí una penalidad establecida. Jezabel, Nosotros vimos na Bíblia, é uma que mulher, Jezabel, uma mulher que leva as aquí pessoas recordada en la Biblia, a es una comerem mujer. do sacrifício Una da mujer sua que lleva a las idolatria personas e se a comer del prostituir. sacrificio de su Nós estamos idolatría falando y se de uma prostituye. igreja. Você sabe, a igreja Nosotros nasceu em estamos hablando de Pentecostes, una a igreja iglesia. caiu Usted em sabe Nicéia, que la iglesia a nació en igreja se Pentecostes, tornou la uma iglesia igreja cayó en oficial Niceas, sob o comando la iglesia se tornó divino, una iglesia e oficial agora, sobre el comando de a partir do Constantino. momento Y em ahora, que qualquer pessoa a não partir se del filiasse momento a en que esta cualquier igreja, persona sería no se perseguido. juntase O a esta imperador iglesia, Teodósio sería X perseguido. El afirma emperador que Teodosio as pessoas X não crescem afirma na Santíssima Trindade, que si las personas no no crecen tivessem a en mesma la fé Santísima os Trinidad bispos da igreja y no tuvieran la misma deveriam fe ser de los trucidados, bispos, de los matados, obispos de la seus iglesia, bens confiscados deberían e ser perseguidos matados, e suicidados, dignos sus de bienes toda tomados y perseguição perseguidos, que a justiça divina y os dignos de inspirasse toda a fazer. perseguición que la Com esta justicia ideia divina los que a inspirase igreja a hacer. levou Y fue con esta 68 idea milhões de que la pessoas iglesia llevó 68 millones de Agora, personas quando você olha a la muerte. isso, Ahora, você vai ver que cuando este é um usted quadro mira y de ve Jezabel, esto, depois usted que verá ela que este se es un tornou cuadro de poder, Jezabel. ela perseguiu, Después que ella se ela matou, aseñoró del a poder, ponto do ella profeta persiguió, Elias ella pensar mató, que tinha ficado a punto sozinho. del profeta Deus Elías pensar perguntou que para solo Elias, él lá había no quedado. Carmelo, Y Dios "Você le está preguntó a fazendo aqui?" Elías, allá en el Carmelo, Eu ¿qué estás fui haciendo extremamente aquí? zeloso Y él pelo Senhor dijo, meu Deus, yo fui mataram extremadamente seus celoso con el profetas, Señor mi derrubaram Dios, seus altares, e mataron só tus eu profetas, fiquei, estão derrubaron tentando los tirar minha altares vida. y solo yo quedé. Mas Deus disse Y para están ele que intentando tinha quitar mi 7 vida. mil que não havia Pero Dios le dobrado dijo a seus él que joelhos tenía a 7,000 este ensinamento. que no habían Foi assim. doblado sus rodillas Mesmo a estos sendo a enseñamientos de igreja Baal. Y católica, fue así. A igreja Mismo siendo oficial, la iglesia ela católica, não se la iglesia assenhorou oficial, do povo na ella íntegra. no se Sempre aseñoró houve del aqueles pueblo en la que íntegra.
siempre hubo aquellos que guardaron los principios sagrados, los enseñamientos apostólicos, que son estos, por ejemplo, aquí, como he citado, por el profeta William Branham, Columba, que se tornó el mensajero, el ángel de la iglesia de Tiatira. Dios siempre tendrá personas que no se doblarán a estos espíritus. Y ahora, esta mujer, Jezabel, ella lleva en torno de sí una profecía. Aquí en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento se recuerda que ella apareció cuando Elías estaba en la tierra. Y Elías profetizó su final y dijo que ella sería comida por los perros. Esta es así. Ahora, en los días en el que el profeta William Branham estaba en la tierra profetizando, hubo un cuadro para vindicar su ministerio. Recuérdate que Israel se tornó una nación saliendo de Egipto, yendo para la tierra de la promesa para tener libertad de adoración al único Dios. Usted recuerda que en la historia contemporánea el Estados Unidos nace de la fuga de aquellos hombres que estaban en Inglaterra, atravesando el Canal de la Mancha, para venir para la otra tierra llamada el Nuevo Mundo, para tener una expresión de adoración a Dios. De la misma manera que Israel nació como una nación, nació los Estados Unidos. Nació sobre la protección y la dirección de Dios. ¿Permanecieron? ¿Israel permaneció? No. ¿Y los Estados Unidos? De la misma manera, tampoco. Usted verá que cuando Acab se casa con Jezabel, fue el primer casamiento de un rey con una mujer que no era israelita. Usted se recordará que en los días del profeta William Branham, los Estados Unidos, que nació con la Biblia en la mano, sobre la bandera protestante, tiene su primer presidente casado, su primer presidente católico, John Kennedy. Y usted verá que él se casa con una mujer llamada Jacqueline, que en verdad quien dominaba era Jacqueline. Y usted verá que es tan preciso que Jacqueline muere siendo comida por el cáncer y John Kennedy asesinado, como Acab fue asesinado y a Jezabel fue comida por los perros. Usted verá que Jezabel, antes de morir, ella se pinta sus ojos cuando va a recibir la visita de Jehú, viniendo para exterminar la casa de Israel, para cumplir la profecía de Elías. Y usted verá que Jacqueline Kennedy, antes de morir, es solo agarrar la historia y ver, ella pinta sus ojos, ella hace su maquillaje y el cáncer comiéndola, dolores horribles en los últimos momentos, pero ella estaba preocupada en pintarse solamente para vindicar que la palabra es la verdad y que en este periodo Elías estaba en la tierra y en este periodo fue que el profeta William Branham estaba profetizando. Ahora, Jezabel moderna, que aquí está el cuadro, solo estoy mostrándole a usted, que cuando la Biblia agarra a esta mujer, Jezabel, hablando ahora en el sentido de una iglesia, usted recuerda, puede mirar el capítulo 17 de Apocalipsis, en el versículo 9, una mujer está sentada sobre 9 montes, y usted sabe que la única ciudad construida en el mundo cercada por 9 montes se llama el Vaticano. Nosotros estamos hablando de una iglesia. Y usted sabe que la Biblia muestra que aquella mujer se prostituyó con los reyes de la tierra y ella estaba con sed de sangre. Y Dios dijo que Él vengaría la sangre de aquellos sangres que ella derramó, de los santos que ella derramó. Y nosotros vemos aquí que esta profecía de Jezabel aquí se refiere al catolicismo y todos aquellos que son católicos, que asumen la fe católica y que son católicos disfrazados. O sea, el seguimiento evangélico es un disfarce del catolicismo, porque lleva las doctrinas católicas,
y en tanto niega su función al catolicismo. Termino diciendo, le di tiempo para que se arrepentieran de su prostitución y no se arrepintieron. La destrucción está profetizada.